Muy buenos días. Este es tu programa, Una luz en la oscuridad. Palabra de Dios para las naciones. Porque por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Continuamos, mis carísimos oyentes, en esta nuestra serie, La Segunda Venida de Cristo, y estamos hablando de las señales previas a la manifestación gloriosa de Cristo al mundo. Hemos ya hecho un recorrido por el libro de Apocalipsis, viendo el testimonio que Juan nos comparte, claro, de parte de Dios, para que nuestra esperanza y confianza en Él sean afirmadas y, como dice también el apóstol Juan en su primera carta, pues al tener esta esperanza nos purifiquemos, así como al que esperamos es puro. Voy a hablar de dos detalles, hoy uno y Dios mediante mañana de otro, que considero son muy importantes a tener en cuenta en todo esto que Dios nos comparte en su palabra. Los invito pues a que vamos, en el nombre del Señor Jesús, a el libro de Apocalipsis otra vez, y miremos allí el capítulo 14. En el capítulo 14 se nos hace esta importantísima declaración. Verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahí tenemos pues tan importante y magnífica traducción que nos comparte desde la revelación de Dios el apóstol
Juan. Así que vamos a meditar en esto. ¿Habrá salvación en ese periodo de la gran tribulación? ¿Usted qué ha pensado, qué ha oído? Quiero que nos fijemos en esto. ¿Cómo se nos da a conocer aquí esta visión de Juan en la que ve volar a un ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Tenemos que saber que para estos entonces, la gran tribulación, la iglesia ya no está en el mundo. ¿Se ha de predicar el Evangelio entonces? Pues aquí está clarísimo. Y detrás de todo esto, ¿qué tenemos que ver? Primero, tenemos que pensar en lo que la iglesia es. Un plan, propósito y obrar de Dios especial. Estamos en la dispensación de la gracia y bien pudiéramos decir de la iglesia. Por el Evangelio, Cristo está llamando hoy a judíos y a gentiles a que se arrepientan y al creer en Él recibamos la vida eterna y hagamos parte de este selecto grupo que es la iglesia. Es importante dejar claro que la salvación ha sido siempre por gracia. Desde que el primer hombre, Adán, pecara y todos quedáramos sumidos en el pecado, nadie es salvo por obras, nadie es salvo por su propia justicia, porque la declaración es contundente. No hay justo ni aun uno. Todos pecamos y Dios tuvo de todos misericordia para manifestar precisamente este magnífico amor suyo y extraordinaria gracia por la que podemos ser salvos. Pero la salvación ha pasado por diferentes aspectos y procesos a lo largo de la historia humana. Y una vez la iglesia sea llevada al cielo, pues no podemos decir que la humanidad cambia en su estructura, en el sentido natural. Los hombres siguen naciendo, creciendo, multiplicándose, a pesar de que con estos juicios que ya hemos visto, pues la humanidad va a ser minada en gran parte. Pero importante es que veamos que Dios hace esto tan especial de proclamar su evangelio a los moradores de la tierra también en ese tiempo. Acordemos que, reitero en eso, la Biblia habla del evangelio del reino, del evangelio de la gracia, del evangelio de las multiformes riquezas de Cristo. Bueno, y hay que considerar cada uno de esos evangelios. El evangelio de la paz, no porque hayan un poco de evangelios, el evangelio es uno solo, pero en cada una de esas denominaciones pues se presenta un aspecto particular del evangelio. Y aquí, recordad, hemos leído, se nos habla del evangelio eterno que se pregona, noten, a través del ángel. Hoy el evangelio está siendo proclamado por los hombres que hemos creído al evangelio
y que por lo tanto somos testigos del Evangelio y de sus efectos. Igual que Pablo, podemos decir esta mañana: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, a fin de que, como está escrito, el justo por la fe viva. Pero notad que la predicación del Evangelio hoy y el creerlo nos pone en el propósito magnífico de Dios, que es la Iglesia. Una vez la Iglesia sea llevada a la presencia de Cristo, pues no se podrá pertenecer a ella. Eso hay que tenerlo claro. Pero aquí tenemos claro también que el Evangelio eterno se va a predicar y que los hombres que están en ese momento enfrentando esta tremenda situación de la gran tribulación podrán oír este Evangelio, en el cual se dice de manera clara y contundente: se debe temer a Dios y darle gloria, adorar a este que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Recordemos que lo que Satanás está obrando a través del anticristo es el conseguir la adoración de toda la humanidad a través de ese gobierno nefasto que implementará en esa época. Pero ahora notad cómo se da esta magnífica oportunidad. La oportunidad de adorar a Dios, de poner toda confianza en Él y de, claro, al hacerlo, pues tener que enfrentar a los poderes demoníacos y ese reino impositivo que se va a montar en este planeta por las bestias de las que ya hablamos, y que buscará ser tan drástico que nadie podrá comprar ni vender a no ser que tenga la marca de la bestia o lleve el número de su nombre. Si no se hace eso, ya sabemos que la imagen, que el falso profeta le infundirá vida, ordenará la muerte de todo aquel que no la adore, y por ende pues estará adorando a Satanás si lo hace. Entonces se nos dice claramente que si alguno adora la imagen de la bestia o a ella y recibe su marca en su frente o en su mano, ahí está sellando su condenación eterna, y se describe esa condenación allí de manera muy clara en el pasaje que hemos leído. O sea que la salvación dependerá precisamente de eso, de que no se reciba la marca de la bestia, de que no se adore ni a la bestia ni a su imagen. ¿Y eso a qué pone? A quienes en esa condición pues se paren para resistir, para no hacer tal acto, pues a la muerte. No habrá otra pena sino que la muerte. Serán asesinados, serán sacrificados por no hacerlo. Pero será esa la manera de escapar de semejante y horrenda condenación. Hay una cosa que debemos decir aquí. Recordemos que Cristo amó al mundo y que mientras
esta historia humana esté recorriendo, Dios no ha dejado de ser el único Dios y Salvador. No podemos pensar que toda esta gente que está en el mundo y que no ha oído el Evangelio de la gracia, que no ha conocido a Cristo, entonces ya están condenados y que entrarán en la gran tribulación y sufrirán estos juicios y punto. No, Dios no ha cambiado su carácter, sigue siendo santo, justo, sigue siendo misericordioso, piadoso y clemente, y por eso va a dar esta extraordinaria y magnífica oportunidad para la salvación. Hay aquí a lo mejor una pregunta rondando sus mentes. Bueno, entonces hay una segunda oportunidad para los que se quedaron, para los que rechazaron a Cristo, para los que se apartaron y no volvieron a casa. No estamos diciendo eso, porque es muy clara la palabra del Señor al señalar que ahora, en el momento, los hombres definen su destino eterno en relación al oír el Evangelio y tomar la correspondiente actitud de obediencia, de aceptación, o la otra, la de rechazo, la de menosprecio. Por eso el Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que estamos en vigencia de eso. Quien oye el Evangelio, lo cree, lo obedece y persevera hasta el fin, pues tiene la bendición de ser parte de la iglesia y ser salvo. O ser salvo y ser parte de la iglesia. Pero quien haya oído el Evangelio no tiene escapatoria. Ha sellado su condenación. Ha renunciado voluntariamente a la oportunidad de salvación que Dios le está dando y que por lo tanto, pues en razón de su gracia y amor, está vigente. Pero una vez se cierre la puerta, una vez la iglesia parta para estar en el reino de los cielos, no habrá oportunidad para estos. Esta oportunidad busca alcanzar a los que no oyeron, busca expandir, ¿sí?, en ese plan magnífico de salvar Dios a los hombres, pues el alcance a todos aquellos que no le conocen, que no han oído su evangelio y que por lo tanto están allí en medio de estas situaciones o hechos que van a sobrevenir. Además, recordad que también siguen naciendo hombres y mujeres en el mundo y que en ese periodo, pues naturalmente eso ha de suceder. Dios sigue abriendo la oportunidad de la salvación. Esto es importante verlo, como también hay que ver esto de la salvación durante el milenio, porque también está allí esbozado, también en la Escritura. Así que ahí está. Es importante ver cómo Dios hace esta magnífica muestra de su amor y gracia, confirmando que Él amó al mundo. Eso encierra a todos los hombres de todos los tiempos y a lo largo de la historia ha abierto a través de diferentes maneras o expresiones su magnífica y excelsa salvación que, reiteramos, siempre ha sido en razón de su gracia. Queríamos pues al menos bosquejar estas cosas que, claro, siempre suelen ser muy amplias y profundas,
pero que dejáramos esto por sentado, porque si Dios lo dice, lo establece y lo declara aquí, pues no podemos menos nosotros que hacerlo, hacer eco de esto que Dios comparte en su excelsa palabra. Por hoy, medita en esto, que tengas un feliz día. Paz de Cristo.